Finalmente, ayer habló Donald Trump. Se dirigió al pueblo estadounidense a las 9 de la noche para hablar sobre la guerra, su actualización sobre la guerra, que en realidad no aportó nada nuevo respecto a lo que ya había dicho antes. Pero esto fue lo que dijo sobre esa línea de ataques, ya sabes, los que tienen como objetivo a civiles e infraestructuras en Irán. Esto fue lo que dijo. Ajá. Durante un tiempo no se llega a ningún acuerdo. Tenemos puestos los ojos en objetivos clave. Si no hay acuerdo, vamos a golpear muy duramente cada una de sus plantas generadoras de electricidad y probablemente de forma simultánea. No hemos atacado su petróleo, aunque sea el objetivo más fácil de todos, porque eso no les dejaría ni la más mínima posibilidad de sobrevivir o reconstruirse. Pero podríamos hacerlo y desaparecería, y no habría nada que pudieran hacer al respecto. No tienen equipo antiaéreo. Su radar está completamente aniquilado. Somos una fuerza militar imparable. Los sitios nucleares que destruimos con los bombarderos B-2 han sido golpeados con tanta fuerza que tardarían meses en acercarse al polvo nuclear. Y los tenemos bajo una intensa vigilancia y control por satélite. Si los vemos hacer un movimiento, cualquiera, los atacaremos de nuevo con misiles con gran contundencia. Tenemos todas las cartas. Ellos no tienen ninguna. Es muy importante que mantengamos este conflicto en perspectiva. Sí, puedo confirmar que todo lo que dijo es una mentira al 100%. Sí, son unos monstruos. Es una mentira monstruosa tras otra. Bueno, a estas alturas, diría que hasta los granos de polvo del desierto del Sahara saben que le están alimentando con este tipo de información. Sobre todo los tres chiflados, esos infrahumanos absolutamente repugnantes, el secretario de Guerras Eternas, Jared Kushner y Witkoff. Son ellos quienes le suministran esas mentiras que él repite, porque obviamente no lee nada, no verifica ningún hecho. Y por supuesto, si estás a su alrededor, tienes que besarle el culo. De lo contrario, pierdes tu trabajo. Pero peor que todo eso, Nima, es la narrativa que ha estado circulando por todo el mundo, la que lo acusa formalmente de criminal de guerra. El único lugar que le queda al babuino de la barbarie es un tribunal por crímenes de guerra, donde será condenado y preferiblemente exiliado a una prisión de alta seguridad con trabajos forzados por el resto de sus miserables días. Dice que va a bombardear Irán hasta devolverlo a la edad de piedra. Ni siquiera pudo pronunciarlo correctamente, diciendo a las edades de piedra. Bueno, siendo muy indulgentes y diplomáticos, podemos decir que cuando sus antepasados aún intentaban hacer fuego, ellos eran los verdaderos bárbaros. Los iraníes ya eran un imperio extremadamente civilizado. Así que ahí empieza todo, para poner en contexto quiénes son los verdaderos bárbaros, ¿verdad? Pero el desarrollo más preocupante, y obviamente esto no fue condenado por la ONU, ni por nadie, ni por Occidente. Tienes al presidente de los Estados Unidos básicamente presentándose a sí mismo como un criminal de guerra en directo por televisión ante todo el planeta, y no pasa nada. Bueno, al menos ahora está todo claro sobre lo que son estas personas. No solo él, sino también quienes le asesoran, y especialmente aquellos que lo mantienen atado por los compromisos que tienen sobre él. Esa es una de las razones por las que necesita seguir con esta locura. Dice que serán otras 4 semanas, pero podría ser incluso más. ¿Y qué va a pasar en esas próximas 4 semanas? Van a bombardear la infraestructura de Irán hasta reducirla a escombros por todas partes. Ya lo es, y va a volverse aún más horrible. No hay límites. Están bombardeando plantas farmacéuticas, igual que bombardearon puentes, incluido el puente B1 de Teherán a Karachi. Es un puente precioso, inaugurado hace muy poco,
Es el puente más alto de todo Asia Occidental. Y es esencial porque esta conexión por carretera, Teherán-Karaj, es una de las más importantes de Irán, como sabes, Nima. Incluso bombardearon el Instituto Pasteur. He estado en varios institutos Pasteur por el mundo. Son centros de salud esenciales, centros de vacunación y núcleos de investigación científica. Este de Irán, si no me equivoco, se remonta a la década de 1920. Y eso es todo. Están bombardeando otra vez, lo acabo de ver hace 5 minutos. Están bombardeando una vez más barrios civiles en Teherán y también en todo Isfahán. Así que esto es lo que van a hacer. Es por impotencia, por rabia ciega, es envidia, porque son un montón de pedazos de mierda, bárbaros incultos. Y esa es su venganza contra Teherán. Si eres una civilización soberana y resistente, nación, civilización, Estado, como lo es Irán, para ellos absolutamente opuesto a todo lo predican y fingen defender. Son peores que los bárbaros. Los llamados bárbaros, y soy un gran admirador de los imperios nómadas, que solían ser etiquetados como bárbaros por los imperios sedentarios, incluido el imperio romano y el imperio persa. Llamaban bárbaros a los pueblos no asentados, pero esos pueblos tenían muchas cualidades redentoras, incluidas las artísticas, como los escitas, por ejemplo. Estas personas, sin embargo, no tienen absolutamente nada. Lo único que tienen son bombas poderosas. Y obviamente, a causa de su impotencia. Y ahora que ellos, especialmente las clases dirigentes del Imperio del Caos, están viendo cómo todo el engaño que construyeron después de 1945 se derrumba ante sus ojos, apenas podemos imaginar lo resentidos que están. Pero podemos entender de dónde viene esta rabia. Ya no va a haber más almuerzos gratis para ellos, ya sabes. Y basta con una nación soberana y resistente para que se derrumbe todo el castillo de naipes. Pero estoy muy deprimido por lo que les espera al pueblo de Irán y a Irán mismo en las próximas semanas. Va a ser horrible. Va a ser horrible. Es lo único que les queda, Nima. No hay nada. Han perdido todas las bases militares. Han perdido la mayoría de sus activos en todas partes. Tienen tropas viviendo en hoteles. Han perdido el control del estrecho de Hormuz. Están perdiendo el control del petrodólar. Pronto van a perder la mayoría de esas estúpidas petromonarquías del Golfo. 2 de ellas ya están colaborando con Irán, Omán y Qatar. Tarde o temprano las demás tendrán que hacer algo. De lo contrario, van a desaparecer. Van a convertirse en una simple nota a pie de página, ni siquiera una nota al margen de la historia, especialmente los Emiratos. Especialmente los Emiratos, que a todos los efectos prácticos ya están en guerra con Irán. Así que, a todos los efectos prácticos, digan lo que digan, no importa. Están en guerra. Están facilitando ataques de los estadounidenses. Hay muchos militares estadounidenses, sobre todo en torno a Dubái. Así que prepárate, no van a durar mucho si esto sigue así. Y los iraníes saben todo lo que está ocurriendo en todas partes y están tomando nota. Tienen nombres, tienen ubicaciones, tienen información por satélite, lo que quieras. Y Arabia Saudí es el gran comodín del juego. Todavía no sabemos hacia qué lado se inclinan. Las cosas cambiaron desde el comentario de Bésame el culo que vino del babuino de Barbaria. MBS, con su ego, vaya, está planeando una venganza a largo plazo y va a ser muy dolorosa para los estadounidenses. Ya ha comenzado. Ya ha dicho que no va a comprar más armas a Estados Unidos. Así que podemos suponer que empezarán a comprarlas a Rusia tarde o temprano. Por cierto, si no me equivoco, hoy hay una llamada telefónica Nima, Putin y MBS. Me pregunto de qué van a hablar. Esto va a ser divertido. No habrá filtraciones, pero va a ser divertido. Así que esto está cambiando. Lo que nos queda es Bahrein. Bahrein va a colapsar. Esa monarquía va a desaparecer. Kuwait, tarde o temprano,
como ya están teorizando nuestros amigos iraquíes, probablemente será anexionado de nuevo al gobernadorato de Basora, que lo fue antes, por supuesto. Así que tenemos el comodín de Arabia Saudí. Esto va a ser algo muy interesante de seguir. So this is going to be quite something to follow. Creo que es importante, Pepe, lo que está ocurriendo con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Se puede ver una especie de fractura, una diferencia entre los dos estados. Ya la tenían incluso antes de la guerra en Yemen. En cierto modo, ya estaban enfrentándose entre sí. Y ahora, a medida que pasa el tiempo y la realidad de la guerra se impone, la verdad está saliendo a la superficie. Estas llamadas telefónicas tienen un significado. Tenemos que entender por qué necesitan llamar a Vladimir Putin. Ya lo han hecho antes, y ahora él lo está haciendo de nuevo. Porque al fin y al cabo, supongamos que Donald Trump estaba hablando de vender F-35 a Arabia Saudí. ¿Qué significa eso para Arabia Saudí? Nada. Nothing. Nothing. Nada. Nada. Así que sí, y todo esto cambió radicalmente. La semana ni siquiera ha terminado, pero todo realmente dio un giro durante estos días, empezando por ese cuarteto en Islamabad. Es muy importante recordárselo a todos. No era un eje suní. Eso es una tontería. La gente que dice eso no tiene ni idea de lo que está hablando. Eran 4 naciones musulmanas uniéndose, por encima de la Organización de la Conferencia Islámica, por encima del CCG, por encima de cualquier marco islámico o musulmán multilateral, con Pakistán más o menos como tenor. Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí. So Pakistan, Egypt, Turkey, and Saudi Arabia. Theoretically, they were discussing what they could propose. Teóricamente, estaban discutiendo qué podrían proponer como una especie de, digamos, aproximación cripto entre Washington y Teherán. Así que van a Islamabad, tienen ese bla bla bla, todo el mundo sonriendo. ¿Sonriendo por qué? Las fotos son patéticas. Tienes a esos 4 payasos sonriendo como si estuvieran en un club de campo. Bien, así que obviamente no se les ocurrió nada muy sólido. Esto explica por qué el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán tuvo que subirse a un avión a la mañana siguiente, ir a Pekín para hablar con la gente que realmente cuenta, los chinos. Así que fue allí para reunirse con Wang Yi. Exacto. Esto evidentemente ya se había discutido antes. Right. This was obviously discussed before. The Chinese obviously, because they have a close relationship. Los chinos obviamente, porque tienen una relación estrecha con Pakistán, el corredor económico China-Pakistán, etc., dijeron, de acuerdo, id allí, hablad, pero en cuanto terminéis, venid aquí a contarnos si habéis llegado a algo. Obviamente, los chinos sabían que no llegarían a nada. Pero, y ese es el gran pero, después de que Dar se reúna con Wang Yi, publican una declaración conjunta de 5 puntos. Y cuando lees esa declaración conjunta, yo la leí al menos 3 veces, pensé, ¿de verdad están diciendo eso? Porque no es más que una colección de clichés, como si creyeran que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la gente serán respetados bajo la Carta de la ONU cuando Estados Unidos puede vetar cualquier cosa. Es completamente absurdo. Así que esto no fue, bueno, podemos interpretarlo como intento hacerlo yo, como una táctica de distracción china para apaciguar a todo el mundo. Pero las verdaderas discusiones van a ser entre China, Rusia e Irán, en segundo plano, no con estos 4. Así que ya sabes, Pakistán tuvo un papel momentáneo de protagonista organizando esta reunión en Islamabad. Ahora nadie habla ya de Pakistán, porque todo se vino abajo durante la semana. Y aún antes de eso, divagaciones de la edad de piedra, bla bla bla, del babuino de la barbarie. Pero eso duró con mucho 2 días. But this lasted for maybe 2 days maximum. And everybody knows that what really matters will be discussed. Y todo el mundo sabe que lo que realmente importa será discutido por el nuevo triángulo Primakov. RIC, Rusia, Irán, China. Y por supuesto, los chinos no van a jugar su juego en público. Esto va a ser muy discreto.
Otra razón por la que los chinos no podrían respaldar en absoluto nada de lo que discutieron los 4 musulmanes es, ¿cómo podrían los chinos ser los garantes de un supuesto plan de paz y asumir el riesgo de ser los garantes cuando saben con quién están tratando al otro lado? Están tratando con un grupo de bárbaros. Y recuerda a Lavrov, dijo que Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Eso es ahora aún más contundente que antes. Se aplicaba a Ucrania y ahora se aplica a Irán, lo mismo. Así que los chinos nunca arriesgarán su reputación diplomática. Por eso las conversaciones que realmente importan están teniendo lugar entre el RIC, el nuevo triángulo Primakov, Rusia, Irán y China, y solo lo sabremos en el último momento. Y para terminar este tramo, Nima, ayer el embajador iraní en Moscú concedió una entrevista a TASS y reiteró los mismos puntos iraníes desde el principio, ahora reducidos a 4. Antes eran 9, luego 5. Pero los 4 principales, todo el mundo los conoce. Fin de la guerra, reconocimiento de su nueva soberanía sobre el estrecho de Hormuz y garantías de que no volverán a ser atacados. Esto significa garantías a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU. No importa mucho, porque los estadounidenses rompen cualquier garantía, pero habrá garantías que todo el planeta podrá ver. Será un documento ahí mismo. Y si los estadounidenses lo rompen, está demostrado que lo rompieron. Y por supuesto, el programa nuclear civil, continúa. Todo el mundo lo sabe. Así que, cuando comparas estos 4 puntos con los 5 puntos de China y Pakistán, hay mucha discrepancia. La única explicación racional es que los chinos no querían comprometerse con nada, sabiendo que no pueden confiar en muchos, en realidad diría que en la mayoría, de esos otros países musulmanes. En Pakistán, quizá porque tienen una relación más estrecha. No pueden confiar en Turquía, no pueden confiar en Egipto, aunque Egipto sea miembro de los BRICS, pero el gobierno egipcio está básicamente alineado con los sionistas. Y Arabia Saudí, una vez más, la incógnita, el comodín. And Saudi Arabia, once again, the wild card, the joker. Nobody knows where Saudi Arabia is going next. Nadie sabe hacia dónde se dirige Arabia Saudí ahora. Así que todo esto, Nima, es increíble. Duró menos de 3 días. Después de 3 días, se derrumbó. Y la nueva narrativa era que Trump iba a anunciar una invasión terrestre, o que iba a anunciar que traía a las tropas de vuelta a casa. Muchos analistas estadounidenses muy bien informados decían de antemano que anunciaría que traía a las tropas de vuelta, porque estaba mirando las cifras, su popularidad cayendo en un abismo oscuro, el mercado de bonos, el mercado del petróleo, el S&P 500. Al final, eso fue lo que vimos, un psicópata desquiciado diciendo básicamente que querían destruir una nación de 90 millones de personas. ¿Qué tipo de desescalada es esa? Esto es incluso peor que una invasión terrestre. Cualquier invasión terrestre, como todos sabemos, Nima, está condenada más allá del fracaso. Ni siquiera se trata de un fracaso, pero esto es peor. Es un bombardeo deliberado de la infraestructura de todo un estado, sin discriminación alguna. La forma en que lo presentó, obviamente su inglés es el de un niño de 3 años como mucho, pero la manera en que lo leyó en su propio teleprompter fue que esto es una exterminación, una campaña de decapitación contra toda la población de Irán, y por favor es tan grave. No me sorprende que no haya una sola condena por parte de la llamada comunidad internacional. Nada. Nadie dice nada. Pepe, creo que tienes razón en eso. Perdona si por gusto, pero me gustaría hacerte una pregunta. Adelante. ¿Interpretaste el discurso de la misma manera? Sí, lo hice. Lo hice. Realmente creo que va a atacar todo en Irán. Hospitales, plantas farmacéuticas, escuelas, universidades, ya sabes, todo. Autopistas, todo. Quiere destruirlo todo antes de abandonar Oriente Medio. Ese es su plan, porque desde un punto de vista estratégico, toda la operación fue un fracaso total.
No pudo hacer nada militarmente para derrotar a Irán, ni militar ni estratégicamente. Por eso está atacando a civiles, porque quiere causar dolor a la sociedad. Quiere sumir su economía iraní en el caos, con problemas surgiendo por todo el mundo. sort of turmoil, problems, popping up in Iran. This is what he's planning for because he couldn't do it militarily. Esto es lo que está planeando, porque no pudo hacerlo militarmente, derrotar estratégicamente a Irán. Pero ya sabes, las repercusiones de lo que va a hacer y de lo que ha hecho hasta ahora son tan graves para toda la región. Es increíble. Creo que es importante considerar cómo influiría eso en toda la región, no solo en los Estados Árabes, sino también en Israel, diría yo. ¿Va a sobrevivir Israel a eso? Creo que con el paso del tiempo, quizá dentro de 2 a 4 semanas, Irán va a golpear a Israel de una manera que nunca ha experimentado antes. Van a atacar algo, todo en Israel, si Estados Unidos continúa por este camino. No sé cómo se desarrollará eso para Donald Trump. I don't know how is that going to play out for Donald Trump. Allá. How do you see the ¿Cómo ves la presión sobre Israel? ¿Cómo crees que Irán podría provocar algún tipo de desastre? Israel de algún modo se detendría. Todo se va a detener en Israel. Which will be the next logical step? ¿Cuál será el siguiente paso lógico en la estrategia iraní? Arrasar Israel, paralizar el funcionamiento de la economía y del Estado israelí, atacar todos sus nodos clave, básicamente paralizarlos, hacer que ese mini-estado sea inviable. Tienen 4 semanas para hacerlo. Teniendo en cuenta que ni siquiera han empezado propiamente, 4 semanas son más que suficientes para destruir la mayor parte de Israel, la mayor parte de lo que tiene algún tipo de valor en Israel. Corredores de conectividad, centros de investigación, centros científicos, especialmente todos los nodos militares, todos los emplazamientos militares especiales. Israel es pequeño, pero es una enorme base militar, así que hay que golpear todos los nodos clave de esa base militar. Pueden hacerlo en 4 semanas. Nodes of this military base. They can do this in 4 weeks. And then obviously we're going to have once again a phone. Y luego, obviamente, volveremos a tener una llamada telefónica a la Casa Blanca. Y todo está en el aire respecto a lo que va a decir el babuino. Podría decir, no hay nada que pueda hacer para ayudarte. Podría decir, mira, me voy de esta guerra, no es mi guerra. O podría redoblar la apuesta y bombardear aún más Irán. No sabemos qué podría pasar. Pero existe una posibilidad seria de que intente sacarse de encima la situación. Por supuesto, no puede hacerlo, porque todos sabemos por qué. Los donantes, ya sabes, los archivos comprometidos, los archivos de abstinencia, lo que quieras. Pero teniendo en cuenta que ahora está, si se hiciera un examen psicológico de su cerebro en este momento, el resultado sería manicomio de inmediato. Considera que ahora está completamente desquiciado. Considering that he now is completely unhinged, anything is possible. Todo es posible. Mientras tenga algo después de estas 4 semanas autoimpuestas que pueda vender a la opinión pública estadounidense, no al mundo, porque ya nadie en el mundo se cree nada de lo que dice, sino a una fracción de la opinión pública de Estados Unidos que él conquistó. ¿Qué es el famoso? Vale, ya está, lo bombardeamos todo, ganamos, hagamos otra cosa. Podría haber dicho eso ayer. Tenía la oportunidad de hacerlo ayer. Decidió, quizá en el último momento, prolongó a 4 semanas. Una vez más, nuestro análisis de la destrucción de Irán, tanto como sea posible, encaja perfectamente. En su mente vengativa, eso es todo. Como no pude ganar, voy a destruirlos. That's it. Since I could not win, I'm going to destroy them. But obviously he's not calculating. Pero obviamente no está calculando, porque no lo hace, porque no es un estratega. No está calculando la cantidad de castigo que Irán puede infligir a Israel en las próximas semanas. Por eso todavía no sabemos cómo reaccionará a finales de abril. En su mente, esto termina pronto, de una forma u otra, para finales de abril, porque en mayo está el viaje a China. Necesita llegar a China con algo. No puede llegar a China como un potentado derrotado. Y por supuesto, ya está pensando en las elecciones de mitad de mandato. Y en paralelo, dentro de todo eso, está la destrucción de la economía global.
Si esto continúa otras 4 semanas, entonces la destrucción de la economía global será irreversible y llevará años volver más o menos a algo que se acerque a la normalidad. Something approaching a normality. And everybody already agrees on that. Goldman Sachs, JP Morgan. Y todo el mundo ya está de acuerdo en eso. Goldman Sachs, JP Morgan, incluso los estudios estadounidenses ya coinciden al respecto. Algunos dicen que si nos detuviéramos ahora, tardaríamos hasta final de año, quizá hasta el próximo, en volver a una cierta normalidad. Si esto continúa otras 4 semanas, entonces deberíamos empezar a pensar en años de desastre por delante. Así que eso es todo. Estamos en un camino en el que, dentro de 4 semanas más, la magnitud del desastre infligido a la economía global será irreversible, con consecuencias inimaginables, especialmente para los países endeudados, los países sin acceso al petróleo y al gas, lo que quieras. Es aterrador, Nima. ¿Te lo imaginas? Porque en esencia, si queremos resumirlo, por culpa de 2 criminales de guerra, la mayor parte del planeta está sumida en este vacío oscuro. The planet is plunged into this dark void.